Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos oyentes. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, con el cual queremos acercar a nuestros oyentes a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, que con la ayuda de la gracia consiguieron encarnar en sus propias vidas el Evangelio, la vida de Jesús. Nuestros hermanos los santos reflejaron, como un espejo, algún aspecto, alguna dimensión de la vida del Hijo de Dios hecho hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dedicado ya un par de programas al beato Juan Dominici. Muy brevemente resumimos lo tratado hasta ahora. Nació en Florencia entre el año 1355 y 1356. Vamos a dar por supuesto que nació en 1356 para calcular la edad que podría tener en cada momento de su vida. Su padre era un comerciante de seda que murió antes de que él naciera. Fue hijo póstumo. Y su madre, Paola Zorzi, era una mujer veneciana que lo educó cristianamente y que influyó muchísimo en su vida. Con 17 años, hacia 1373, ingresa en el convento dominico de Santa María Novella, en su ciudad natal, en Florencia, y eso a pesar de una dificultad que tenía para hablar, quizás una tartamudez, algo que parecía muy incompatible con la vocación de fraile predicador de Santo Domingo. Se ordenó sacerdote con unos 24 años en 1380 y después fue profesor de teología, predicador, prior de su propio monasterio donde había sido novicio, fundador y reformador de conventos. En el año 1407, cuando tenía 51 años, fue nombrado por el Papa arzobispo de Ragusa, la actual ciudad de Dubrovnik. Y al año siguiente, en 1408, el Papa Gregorio XII lo crea cardenal. Durante ese cisma de Occidente que se produce cuando los papas que habían estado residiendo durante años en Aviñón deciden volver a Roma, mientras que en Aviñón los cardenales franceses eligen otro papa, él durante todo ese cisma permaneció fiel a Gregorio XII, a quien consideró el papa legítimo. Y en el programa anterior llegamos al momento en que se reúne en 1409 el concilio de Pisa, que pretendía terminar con el cisma, pero que en realidad lo agravó todavía más, porque ninguno de los dos papas reinantes, el de Aviñón, Benedicto XIII, ni el de Roma, dejaron sus cargos, presentaron su renuncia y el concilio elige un nuevo papa, con lo cual empieza a haber 3 papas en la cristiandad. El antipapa elegido en Pisa vivió menos de un año después de su elección y muere en 1410. Pero los cardenales que le habían seguido eligieron un sucesor con el nombre de Juan XXIII.
A partir de aquel año 1410 siguen, por tanto, las tres obediencias. Gregorio XII en Roma, Benedicto XIII en Aviñón y Juan XXIII en Pisa. Los reinos cristianos estaban divididos entre estas tres obediencias. Juan Dominici comienza una de las etapas más difíciles de su vida. Y entre 1409 y 1414 acompaña a Gregorio XII en las negociaciones y procura mantener muchas lealtades y obediencias hacia ese papa a quien él acertadamente reconoce como legítimo. Pero esa fidelidad de Juan no significa adulación ni estar totalmente de acuerdo con todas las disposiciones de Gregorio XII. Por ejemplo, habiéndose comprometido Gregorio XII a renunciar al papado para conseguir ya la unidad y la elección de un nuevo papa por todos los cardenales, después pues tomó decisiones tan discutidas como la creación de nuevos cardenales, entre ellos el mismo Juan Dominici. Y esto fue entendido como un deseo de fortalecer su posición y crear más electores que le fueran propicios. Hay una fidelidad profunda que fue la de Juan, no una fidelidad interesada. Y él no abandonó a Gregorio XII cuando se encontraba débil, cuando su posición era más frágil, ni lo alentó a conservar a todo precio el pontificado. Parte de la solución que se encontró vino del rey de Hungría, que tenía el título de rey de romanos, Segismundo de Luxemburgo, que llegó a ser más tarde emperador. Segismundo se daba cuenta de que esta división del papado debilitaba profundamente a toda Europa. Y entonces insistió para que se convocara un nuevo concilio en Constanza, junto al lago de Constanza, entre Suiza y Alemania. Comenzó el concilio en 1414. Llevaba ya 36 años de cisma. Había ocupado casi todo el tiempo de vida adulta de Juan, que tenía ya 58 años. El concilio trataba de restaurar la unidad de la Iglesia y también examinar las doctrinas de Juan Wycliffe y de Juan Hus, que tenía sus seguidores, los husitas, herejes. El llamado Juan XXIII, elegido en Pisa, como dijimos, asistió personalmente al concilio de Constanza, el único de los tres que lo hizo, y participó en él pensando que el concilio lo reconocería como el único papa verdadero. Pero el concilio deseaba la renuncia de los tres. Evidentemente Gregorio XII, el papa legítimo, no podía reconocer sin más un concilio que había sido convocado por uno de sus rivales. Parece que si lo hacía, reconocería a la autoridad de Juan XXIII. Sin embargo, después de los primeros meses del concilio, Juan XXIII vio que la cosa no iba como él se esperaba y que se estaba reclamando la renuncia de los tres pretendientes. Llegó a prometer Juan XXIII que estaba dispuesto a renunciar y esa promesa la utilizaron contra él. Terminó Juan XXIII huyendo de Constanza y además huyendo disfrazado para no ser reconocido. El rey Segismundo, a pesar de que el supuesto papa no estaba, pidió a los participantes que continuaran las sesiones y efectivamente en 1415 se depone oficialmente a Juan XXIII, a los 2 meses de su vida, y quedan solamente Gregorio XII y Benedicto XIII, el Papa Luna. Benedicto XIII seguía afirmando que él tenía la única legitimidad y que no estaba dispuesto a renunciar.
Gregorio XII empezó a aceptar la posibilidad de renuncia si con ello se conseguía la unidad. Entonces, Gregorio XII envía un representante suyo al concilio. ¿A quién? A Juan Dominici. También envía al señor de Rímini, que era seglar, pero que era amigo suyo y que había protegido al Papa. Se reciben poderes muy concretos, convocar formalmente como concilio general a todos los prelados que estaban reunidos en Constanza. Y el señor de Rímini, Carlo Malatesta, en nombre del Papa, podría presentar su renuncia. Esto era muy importante. Gregorio XII no reconocía simplemente el concilio de Constanza convocado por Juan XXIII. Convocaba uno nuevo. Y si se convocaba uno nuevo por Juan Dominici, que era su enviado para decir esto, el otro, el señor de Rímini, podía en su nombre presentar su renuncia. Esto era una preocupación jurídica, pero importante. En 1415, 4 de julio, se celebra la 14ª sesión del Concilio de Constanza. Juan Dominici lee la bula de Gregorio XII y en su nombre convoca y autoriza como concilio general la asamblea reunida en Constanza. Y poco después interviene el señor de Rímini y en nombre de Gregorio XII presenta la renuncia voluntaria al pontificado. Cuando ya el concilio era legítimo, había sido legitimado por el verdadero Papa. La renuncia la aceptaron, se entonó el Te Deum con gran júbilo. Gregorio XII no fue depuesto, sino que renunció voluntariamente. Y Juan Dominici había contribuido decisivamente a preparar esa solución. Había permanecido fiel al Papa y finalmente lo había aconsejado a que presentara la renuncia. Gregorio XII era un hombre anciano. Había nacido en 1326 o 1327 y cuando renunció tendría unos 88 años. Llevaba casi 9 años de pontificado. No aceptó nunca que fuera un papa ilegítimo, sino que comprendió que era un camino para facilitar la reunión y la unión de la Iglesia. El concilio aceptó la renuncia con gran respeto. Confirmó como cardenales legítimos a los que él había creado después, cuando ya se había convocado antes un concilio. Y le dio el título honorífico de cardenal obispo de Porto. Murió poco más de 2 años después de haber renunciado, con unos 90 años de edad. Ahora nosotros nos encontramos con una tradición que afirma que Juan Dominici, después de la renuncia de Gregorio XII, proclamó que él estaba dispuesto a renunciar al cardenalato y se desprendió efectivamente de las insignias cardenalicias. No sabemos de la veracidad de esta tradición porque no consta en documentos. Su posición ciertamente era delicada porque había sido creado en un momento en que Gregorio XII no debería haber creado nuevos cardenales. Por eso seguramente él tendría ese gesto. Sin embargo, el concilio mantuvo su dignidad cardenalicia y él siguió perteneciendo al colegio cardenalicio y cuando se elige el nuevo papa, él presta obediencia al nuevo papa. Después de la renuncia de Gregorio XII y de que Juan XXIII, el Papa Luna, fuera depuesto por el concilio,
quedaba simplemente la situación de este antipapa Pedro de Luna, que fue el superviviente que había sido creado antes del cisma. Intentaron convencerlo hasta el último momento, el mismo rey Segismundo, pero él se negó y por eso lo depusieron. Se retiró entonces a Peñíscola, en España, y continuó considerándose papa hasta su muerte en 1423. Es decir, sobrevivió 4 años al mismo Juan Dominici. Se elige entonces por el concilio un nuevo papa. Y el 11 de noviembre del 1417, día de San Martín de Tours, fue elegido el cardenal O'Donnell Colonna, papa verdadero y legítimo, y en honor a San Martín de Tours, en cuya fiesta había sido elegido, tomó el nombre de Martín V. Y ese fue el fin del cisma, ya que Benedicto XIII, aunque siguió hasta el final de su vida, pues prácticamente no era reconocido por nadie, prácticamente por nadie. El concilio además condenó las doctrinas de Juan Wycliffe y de Juan Hus, que terminó muriendo en la hoguera en 1415. El tercer objetivo del concilio, que era la reforma de la Iglesia, quedó solamente alcanzado parcialmente, porque existían todavía muchos abusos, acumulación de beneficios eclesiásticos, ambiciones políticas, problemas con la formación de los sacerdotes. Juan Dominici había dedicado una gran parte de su vida a esta reforma. Había fundado él mismo comunidades religiosas reformadas, había pedido una vida religiosa y una vida cristiana más exigente. Pero, sin embargo, no lo vio realizado. Martín V, que conocía la capacidad, la experiencia de Juan Dominici, no le permitió retirarse, le confirió una nueva misión, ser su legado, su nuncio, en el reino de Bohemia y en sus territorios cercanos. Allí la situación era grave porque la ejecución de Juan Hus había provocado una reacción en Bohemia y una parte de la nobleza y del pueblo consideraba a Hus un mártir y rechazaba muchas decisiones del concilio. Juan Dominici tenía que pacificar aquellos territorios y así lo realizó. Él trató de conseguir la conversión de los husitas y parece que no lo consiguió plenamente, y según algunas fuentes recomendó al rey Segismundo una intervención armada. Era un hombre de su época y pensaba que la herejía era el peor mal y que a veces era motivo suficiente para una guerra justa. Al fin y al cabo él era hijo de su tiempo, pero es de admirar su celo por la unidad, su celo por la verdad. Después de ese poco resultado que había conseguido en su misión en Bohemia, Juan Dominici se retiró a Buda. Buda es una de las 2 ciudades que, unida a la otra, Pest, separadas por el río, formaría en el futuro la única ciudad de Budapest. Y ya a finales de 1418 y primeros meses de 1419 se encuentra allí. Tenía 63 años y parece que pasó allí los últimos meses de su vida, una vida más retirada, entregada a la oración, a la práctica de la caridad con los pobres. Había sido un hombre de una enorme actividad, de importantísimos cargos en la curia romana, predicador, reformador, fundador, ya lo hemos dicho, arzobispo, cardenal, diplomático,
al servicio de la Santa Sede, nuncio, pero cuando terminaron sus responsabilidades volvió a un servicio directo, sencillo, la oración y el retiro. Se habló también de confiarle una misión con los cristianos orientales, para que también fuera allí y tratara de mediar con el cisma de Oriente y conseguir la unidad de la Iglesia. Pero esa misión no pudo llevarse a cabo. En la ciudad de Buda, donde residía, enfermó de fiebre. No sabemos cuánto duraron estas fiebres, ni cuál fue el origen de ellas. No lo sabemos, no tenemos el diagnóstico. Lo que sabemos es que esa misión en la Iglesia Oriental no llegó a realizarse, no sabemos qué podría haber salido de allí, y que él murió retirado, entregado a la oración, a la caridad. Santamente murió el 10 de junio de 1419. Tenía aproximadamente 63 años de edad. Desde poco después de su muerte, en la orden de los dominicos, se le empezó a considerar realmente un hombre santo y a dársele el nombre de beato. Se le dio culto en los lugares relacionados con su vida y, como digo, dentro de la orden de predicadores. Y solamente fue en 1832, 400 años después de su muerte, cuando otro papa Gregorio XVI, como digo, en 1832, reconoció oficialmente ese culto antiguo, porque no había habido proceso de beatificación. Confirmó ese culto. Y este es nuestro personaje, alguien en quien yo destaco tres virtudes. En primer lugar, su fidelidad a la Iglesia y al Papa legítimo. Permaneció fiel a Gregorio XII incluso cuando muchos lo abandonaron, y lo ayudó, sin embargo, a renunciar cuando comprendió que era el único camino para restaurar la unidad de la Iglesia. En segundo lugar, ese amor apasionado a la santidad de la vida religiosa, a la reforma de la Iglesia y de las costumbres cristianas. A ello dedicó gran parte de su vida. Y por último, la fortaleza y perseverancia, desde su juventud marcada por su dificultad para hablar hasta sus últimos días en Hungría, nunca dejó de servir y soportó fracasos, destierros, incomprensiones, oposición, misiones muy difíciles. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.